Intenté sorprenderla en nuestro aniversario. Y todo salió mal. Planeé la sorpresa romántica perfecta para nuestro aniversario. Pero un pequeño error convirtió nuestra noche soñada en el desastre más caótico y divertido de nuestras vidas. Y sin embargo, terminó uniéndonos más que nunca. Armando Ignacio Guillermo tenía 32 años. Era diseñador gráfico con un trabajo estable, un apartamento pequeño, pero acogedor en la ciudad, y una novia de 4 años, llamada Victoria, que aún le aceleraba el corazón cada vez que entraba en una habitación. Victoria, de 29 años, trabajaba como enfermera pediátrica y poseía esa mezcla de fuerza tranquila y risa cálida que lo había conquistado desde su primera cita torpe, tomando café. Habían construido una vida cómoda juntos, llena de bromas privadas, cenas tardías de comida para llevar, y esa complicidad que hace que lo cotidiano se sienta especial. Su cuarto aniversario se acercaba y Armando quería hacer algo inolvidable. Llevaba semanas planeando en secreto. A Victoria le encantaba el océano, el sonido de las olas por la noche, el aire salado que hacía que todo pareciera más limpio. Así que reservó una cabaña privada junto a la playa a 2 horas de la ciudad, con terraza frente al mar, jacuzzi y un chef que entregaría una cena especial directamente en la puerta. Imaginaba la cara de ella cuando le pusiera un pañuelo en los ojos, la llevara en el auto y le revelara todo en velas, talos de rosa, su lista de reproducción favorita ya preparada y una pequeña caja de terciopelo escondida en su bolsillo con un anillo de compromiso que había ahorrado meses para comprar. Nada exagerado, solo perfecto. El día antes del aniversario, llamó al trabajo diciendo que tenía migraña y pasó toda la tarde preparando. Cargó el auto con una maleta para cada uno, una hielera con champán y fresas, luces de hadas para colgar en la terraza y los ingredientes para un desayuno en la cama al día siguiente. Incluso compró una nueva colonia porque Victoria había dicho alguna vez que le encantaba cómo olía después de bañarse. Revisó la lista 2 veces. Ensayó mentalmente el viaje, imaginando la puesta de sol, tocando el agua justo cuando llegaran. Esa noche Victoria llegó agotada de un turno de 12 horas. Dejó la mochila en la entrada, se quitó los zapatos y se desplomó en el sofá con una sonrisa cansada. Armando le llevó una copa de vino y se sentó a su lado, intentando actuar con naturalidad mientras los nervios le zumbaban. Sugirió que al día siguiente salieran a dar un paseo en auto, solo ellos dos, para escapar de la ciudad. Ella aceptó sin sospechar nada, demasiado agotada para preguntar. Pidieron pizza, vieron la mitad de una película y se quedaron dormidos abrazados en el sofá. Armando permaneció, despierto más tiempo, mirando el techo, con la emoción y un hilo de ansiedad enredados en el pecho. Mañana sería perfecto. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante. Armando se levantó temprano, salió de la cama sin despertarla y terminó los últimos detalles. Metió las últimas cosas en el auto, revisó 2 veces el correo de confirmación de la cabaña y preparó café. Cuando Victoria despertó, la recibió con un beso y una taza, diciéndole que empacara ligero porque saldrían a un viaje espontáneo. Ella rió, todavía medio dormida, y echó algunas cosas en una bolsa de viaje. A las 10 ya estaban en carretera, ventanas abajo, música suave, su mano descansando en la rodilla de él, mientras la ciudad desaparecía en el retrovisor. El viaje empezó mágico. Hablaron de todo y de nada. Rieron con recuerdos antiguos. Cantaron desafinados las canciones que ambos conocían de memoria. Armando la miraba de reojo, maravillado por su suerte. A mitad de camino, sugirió que cerrara los ojos para un juego de sorpresa. Ella siguió el juego, recostada con una sonrisa, confiando completamente en él. Él tomó una salida hacia un camino costero más tranquilo, el océano apareciendo a ratos entre los árboles. El pulso se le aceleró. La cabaña estaba a solo 20 minutos. Entonces ocurrió la primera falla pequeña. Una luz de presión baja en las llantas parpadeó en el tablero. Armando frunció el ceño, pero siguió conduciendo, diciéndose que probablemente no era nada. El camino se estrechó, serpenteando más cerca de la costa. Victoria, con los ojos aún cerrados, tarareaba al ritmo de la radio.
Pasaron otros 10 minutos. La luz seguía encendida, pero el auto iba bien. Armando decidió ignorarla. Nada iba a arruinar esto. Hasta que el motor tosió. Tosió una vez, 2 veces, y luego murió por completo. El auto se detuvo suavemente en el arcén de la carretera vacía. El silencio se instaló, roto solo por el lejano romper de las olas. Armando miró los indicadores sin dar crédito. La aguja del combustible estaba clavada en vacío. En la prisa de la mañana, distraído con la hielera y escondiendo la caja del anillo, se había olvidado de llenar el tanque antes de salir. El auto tenía justo lo suficiente para llegar hasta ahí, y ni 1 kilómetro más. Victoria abrió los ojos. Confundida, Armando soltó una risa forzada, intentando hacerlo pasar como parte de la sorpresa. Pero el humor se desvaneció rápido cuando se dio cuenta de que estaban varados en un tramo remoto, sin señal de celular, sin gasolineras a la vista, y con el sol subiendo cada vez más alto. El día perfecto acababa de sufrir su primer tropiezo serio. Armando salió del auto, teléfono en mano, esperando encontrar aunque sea una barra de señal. Nada. La brisa costera traía olor a sal y algas, pero no ofrecía ayuda. Victoria bajó también, estirándose y mirando alrededor la carretera vacía, bordeada de pinos bajos y dunas. Preguntó qué pasó, y él confesó la verdad. Anse olvidó de cargar gasolina. Ella lo miró un segundo largo, y luego estalló en carcajadas, no de burla, solo por lo absurdo de la situación. A Armando le ardió la cara, pero la risa de ella aflojó un poco el nudo en su estómago. Decidieron caminar. El mapa del teléfono mostraba una pequeña gasolinera y tienda de conveniencia a unos 5 kilómetros adelante si seguían el camino. 5 kilómetros parecía manejable. Tomaron botellas de agua de la hielera, cerraron el auto con llave y empezaron a andar. Al principio se sintió casi como una aventura, una caminata improvisada. Victoria enlazó su brazo con el de él, bromeando suavemente sobre su plan maestro. El sol calentaba los hombros, y el océano brillaba a su izquierda cada vez que los árboles se abrían. Pero el camino serpenteaba sin fin, y los 5 kilómetros se estiraron más de lo esperado. El sudor les perlaba la piel. Las zapatillas de Victoria no estaban hechas para caminatas largas, y empezó a salirle una ampolla. Armando ofreció cargarla, medio en broma, pero ella lo rechazó. Siguieron adelante, contándose historias para pasar el tiempo. Él le describió la cabaña, el chef, el jacuzzi, todo lo que había planeado. Ella escuchaba con los ojos muy abiertos, conmovida por el esfuerzo, a pesar de estar caminando por un arcén polvoriento. 1 hora después, divisaron por fin la gasolinera. El alivio los inundó, pero al acercarse, el lugar parecía abandonado. Las bombas eran viejas, las ventanas oscuras, y un cartel escrito a mano en la puerta decía cerrado: emergencia familiar, volvemos mañana. Los hombros de Armando cayeron. Victoria le apretó la mano y le dijo que no pasaba nada, que lo resolverían. Se sentaron en la acera a la sombra del edificio, compartiendo el último sorbo de agua y las fresas de la hielera. Las moscas zumbaban alrededor. Armando sacó la caja del anillo y la miró, preguntándose si el día entero estaba maldito. Victoria lo notó y preguntó qué era. Él dudó. Luego la abrió. El pequeño diamante atrapó la luz. Le explicó que iba a ser parte de la sorpresa esa noche. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de decepción, sino por lo dulce del gesto en medio del desastre. Se quedaron allí un rato más, hablando bajito sobre el futuro, sobre cuánto se significaban el uno al otro. Al final llegó una camioneta vieja. Un hombre mayor al volante, vio su aspecto de náufragos y les ofreció llevarlos al pueblo más cercano. Subieron agradecidos. El hombre, un pescador local llamado Rey, habló todo el camino sobre los mejores lugares para pescar y cómo la temporada turística había estado lenta. Los dejó en un pequeño motel cerca de una gasolinera que sí estaba abierta. Armando llenó una lata de gasolina mientras Victoria compraba snacks dentro. Regresaron al auto con ayuda de Ray. Echaron el combustible y lograron encender el motor. Para la tarde ya rodaban de nuevo hacia la cabaña. El cansancio se instaló,
pero también una extraña cercanía nacida de la adversidad compartida. Cuando llegaron, el sol estaba bajo, pintando el agua de dorado. La cabaña estaba tal como en las fotos en madera desgastada. Terraza amplia, jacuzzi burbujeando suavemente. Pero el chef se había ido horas antes, pensando que no llegarían. Las velas que Armando había empacado seguían sin encender. Los pétalos de rosa se habían esparcido por la terraza con el viento. Entraron de todos modos. Victoria miró alrededor, absorbiéndolo todo, luego se giró hacia Armando con una sonrisa cansada. A pesar de todo, el lugar se sentía correcto. Pidieron pizza a domicilio, desde el pueblo más cercano que aún entregaba. Abrieron el champán tibio y se sentaron en la terraza, mirando las estrellas salir. El anillo seguía en su bolsillo por ahora. El día había sido un desastre, pero estaban juntos, riéndose de ello, y eso parecía suficiente. Cuando la noche se profundizó, una tormenta se acercó desde el océano. El trueno retumbó a lo lejos y gotas gruesas empezaron a caer. La lluvia llegó rápido, convirtiendo el golpeteo suave en un aguacero que martilleaba el tejado de la cabaña. El viento arrancó una hilera de luces de hadas que Armando había colgado antes. El agua se filtraba por una grieta en la baranda de la terraza, formando charcos cerca de sus pies. Corrieron adentro, riendo mientras se empapaban. La luz parpadeó 1, 2 veces, y luego se apagó por completo. La oscuridad envolvió la cabaña. Armando buscó a tientas la linterna del teléfono. Victoria encontró velas en un cajón de la cocina. De emergencia, no las románticas que él había imaginado. Encendieron unas cuantas y las colocaron por la sala. Las sombras bailaban en las paredes. El jacuzzi afuera quedó inútil sin electricidad. El repartidor de pizza canceló por la tormenta. Se secaron con toallas, se cambiaron con ropa limpia de las maletas y se acurrucaron en el sofá bajo una manta. La tormenta rugía afuera, los relámpagos iluminaban las ventanas. Armando se disculpó, otra vez, sintiendo el peso del fracaso. Victoria apoyó la cabeza en su hombro y le dijo que parara. Dijo que el día había sido un caos, sí, pero también real, sin filtros, sin perfección. Solo ellos hablaron durante horas a la luz de las velas, sobre cómo se conocieron en esa librería abarrotada hace 4 años. Cómo ella le derramó café en su cuaderno de bocetos y se empeñó en comprarle uno nuevo. Sobre las peleas pequeñas y las reconciliaciones grandes. Sobre cómo habían aprendido los ritmos del otro. Armando confesó su miedo de no estar haciendo suficiente, de que ella merecía gestos grandiosos todos los días. Victoria admitió que a veces temía trabajar demasiado, que no le daba la atención que él necesitaba. La tormenta alcanzó su punto máximo. El trueno sacudía las ventanas. Una rama crujió afuera. Luego, poco a poco, la lluvia amainó. La electricidad no volvió, pero las velas se consumían lentamente. Armando finalmente sacó la caja del anillo de su bolsillo. A la luz temblorosa, se arrodilló ahí mismo en la alfombra gastada. La voz le tembló un poco al pedirle que se casara con él. No porque el día hubiera sido perfecto, sino porque incluso cuando todo salía mal, aún quería cada momento desordenado e impredecible con ella. Los ojos de Victoria brillaron. Ann dijo: sí, sin dudar, él deslizó el anillo en su dedo. Él le quedaba perfecto. Se besaron despacio. La tormenta ahora, solo un murmullo suave afuera. Las velas se apagaron una a una, dejándolos en oscuridad otra vez, pero esta vez se sintió íntima en lugar de desastrosa. Se durmieron en el sofá, enredados, el anillo brillando débilmente bajo la luz de la luna que se colaba entre las nubes. La cabaña crujía con el viento, pero resist. La mañana traería lo que viniera. Tal vez una grúa para el auto si hacía falta, tal vez café frío, pero por ahora se tenían el uno al otro. Cuando llegó el amanecer, la luz pálida se filtró por las ventanas. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y el océano más tranquilo. Los pájaros cantaban desde las dunas. Armando despertó primero observando a Victoria dormir, el anillo en su dedo, capturando los primeros rayos. Sonrió, sintiéndose más ligero que en semanas. Pero las sorpresas aún no habían terminado. La luz del sol inundó la cabaña.
calentando los pisos de madera. Armando salió sigilosamente a preparar café en la estufa de gas, ya que la electricidad seguía sin volver. Victoria despertó poco después, se estiró y sonrió al verlo en la pequeña cocina. Llevaron las tazas a la terraza, donde el jacuzzi seguía en silencio, pero la vista era infinita: agua azul, olas blancas, un cielo limpio por la tormenta. Hablaron de ideas para la boda, medio en broma, medio en serio. Pequeña, tal vez en una playa como esa, o en la ciudad, con sus amigos más cercanos. Nada ostentoso, solo significativo. Victoria se recostó contra él, la cabeza en su hombro, y dijo que no necesitaba perfección. Lo necesitaba él, al hombre que olvidaba gasolina, pero recordaba su canción favorita, que planeaba escapadas secretas, aunque la vida estuviera ocupada. Alrededor del mediodía, la electricidad volvió con un parpadeo. Aplaudieron como si fuera una victoria. Armando encendió el jacuzzi y se metieron a remojarse bajo el sol de la tarde, riéndose del aviso de llanta baja, de la gasolinera cerrada, de la tormenta. El chef había dejado una nota disculpándose por irse temprano, junto con una botella de vino y postre en la nevera. Comieron cheesecake frío directamente del envase, dándose bocados el uno al otro, sin preocupaciones. Cuando caía la tarde, Armando sugirió quedarse otra noche. El dueño de la cabaña aceptó por teléfono, sin cobro extra por el apagón que no había sido culpa de ellos. Caminaron por la playa al atardecer, descalzos en la arena, recogiendo conchitas. Victoria encontró una caracola perfecta y la puso en su oído, escuchando el eco del océano. Armando la miraba, sintiendo una certeza tranquila asentarse en su pecho. Esto era lo que quería. La vida con imperfecciones y todo. Esa noche cocinaron una cena sencilla con lo que quedaba en la hielera y la despensa. Encendieron las velas restantes, pusieron música suave en un parlante portátil y bailaron despacio en la sala. Sin lista perfecta, sin pétalos esparcidos con precisión. Solo ellos, moviéndose al ritmo de lo que sonara. Más tarde, acostados en la cama con las ventanas abiertas al sonido de las olas, Victoria trazó el anillo en su dedo. Le agradeció por la sorpresa, no la planeada, sino la que realmente ocurrió, la que le mostró cuánto la quería, incluso cuando todo se derrumbaba. Armando le besó la frente y prometió más sorpresas en el futuro, pero quizás con mejor preparación la próxima vez. Se durmieron al ritmo de la marea, más unidos que nunca. El desastre había quitado toda pretensión, dejando solo verdad. Lo que empezó como un gesto romántico perfecto se convirtió en algo mejor. La prueba de que el amor puede soportar llantas ponchadas, tanques vacíos, tormentas y apagones, y salir más fuerte. A la mañana siguiente, empacaron despacio, sin ganas de irse. En el camino de regreso, tanque lleno esta vez, se tomaron de la mano sobre la consola. La ciudad apareció en el horizonte, pero se sentía diferente, menos como volver a la rutina y más como el comienzo de algo nuevo. Armando miró a Victoria, el anillo de compromiso brillando al sol, y sonrió. Todo había salido mal, y de alguna forma había salido exactamente bien.